Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Cívica Pop. Me acompaña como siempre Coti Benavente y yo la acompaño a ella, Carlos Muñoz, por acá, ¿cierto? ¿Cómo está Coti? Todo muy bien, ¿y tú cómo estás? Con calor, la verdad, interesante día, hace calor por acá, lo cual a ratos es agradable, después ya me aburre. Eh, así como muchas cosas pasan también en política, a ratos me entretiene y después ya es como, ya, paremos el asunto, no, ya me aburre. Hoy acá en Conce, primer día primaveral que tenemos, porque no deja de llover en esta ciudad. Ah, pero si Tropicón es un clasicazo. Al menos yo estoy contenta. Me da otra energía para poder hacer Cívica Pop. Muy bien, muy bien. Oye, normalmente terminamos con el tema entretenido. Con el tema ble, con el tema tonto. Pero hoy día vamos a partir con el tema tonto. Con un tema muy absurdo que ocurrió esta semana. La tentativa de acusación constitucional que duró 18 horas. A mí me parece que es el tema ridículo del día, que normalmente terminamos siempre con algún dato extra, pero hoy día vamos a tener que partir por eso porque fue el temazo de la semana. ¿Cierto? Nos sorprendimos todos que Renovación Nacional decía, nosotros también queremos hacer nuestra acusación constitucional. Si Republicanos quiere hacerla contra la ministra Toá, nosotros no nos podemos quedar atrás. Claro, nosotros vamos a ir por el presidente. Y no nos todos quedamos para adentro. La verdad es que, porque, o sea, los cálculos que hicimos en este caso, en el caso mío, yo dije, ¿y con qué piso van a hacer la acusación constitucional? Si esto no es algo que pueda anunciar un partido o un pequeño grupo de un partido. Cuando una acusación constitucional de tal envergadura, la verdad es que lo que uno hace es buscar apoyos de distintos grupos, una aglomeración de personas detrás del micrófono, todos diciendo, ahora sí, vamos a ir contra el presidente porque pasó esto y tal cosa. Pero este era un puñado de personas de un partido en específico, y yo no diría, ¿qué va a pasar con el resto? ¿Dónde está el resto? ¿Por qué van tan solos? Es como lo mismo que, ojo, está pasando con la ministra Toá. Aparece republicano, pequeño grupito diciendo acusación constitucional, pero todavía no se sabe quién los va a apoyar atrás y ese grupo va a ser más grande. Y la verdad es que la historia reciente, muy reciente, nos ha demostrado que cuando un pequeño grupo se aventura en una acusación constitucional, sin mayor piso, lo único que hace es fortalecer la imagen de quien pretenden destituir. Y aquí hay un tema. O sea, ¿nuevamente van a fortalecer a la ministra Toá o ahora sí va a funcionar la acusación? ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, la ministra Toá ya fue interpelada una vez por el mismo tema, por el tema de la seguridad, la crisis de seguridad que está viviendo nuestro país, y yo creo que el gobierno no la ha desconocido, todo lo contrario, ha tomado cartas en el asunto. Acá no hay un abandono de deberes, solamente que hay ciertos actores políticos que creen que porque el gobierno no hace lo que ellos quieren, pueden emprender este tipo de aventuras de acusaciones constitucionales. Y justamente, como señalas tú, encuentro muy certero eso, porque en la interpelación a la ministra Toá, ella salió fortalecida. Así que podría nuevamente ocurrir lo mismo. Un buen punto. Ahora, ¿cuál sería la justificación? O sea, ellos dicen que es por el clima de seguridad. A ver, si bien a propósito de las fiestas patrias, se dio un tema de que se mediatizó mucho toda la violencia que hubo en esa fecha, ¿ya? Se mediatizó mucho el tema de los accidentes de tráfico y también sobre las muertes que ocurrieron durante ese tiempo. Entonces pasó que, claro, la ministra Toá salió a decir en definitiva, mira, según la estadística no hay una gran diferencia respecto del año anterior. Entonces, claro, continuando la idea, se acusó a la ministra Toá de normalizar la situación de delincuencia, de decir, esto es normal, la cantidad de muertes que hubo durante fiestas patrias, ¿ya? Y se dijo, miren, está normalizando, a pesar de que ella, claro, estaba refiriéndose al tema estadístico de las fiestas patrias anterior, de que no hubo un aumento más allá de la excesiva mediatización de esta situación, porque fue una semana muy larga, ya fue una semana de fiestas patrias, como le llamaron XL. Entonces, de cierta forma, todo apareció mucho en la televisión. Y esa normalización de la que se le acusó a la ministra Toá, dijeron, ok, vamos a acusarla a ella. O sea, ese era el sentido de la acusación contra la ministra Toá, y tiene sentido porque es la ministra del Interior y es la que podríamos ser responsable en caso de un aumento de la delincuencia. Ya, más allá de eso,
ahí está bien. El problema es que una vez más tenemos a republicanos lanzándose en una aventura sola. En ocasiones anteriores, republicanos se lanza en una aventura de este tipo y normalmente fallan en temas de forma, mal justificados, también no buscaron apoyos previos, ¿cierto? Porque aparte son muy aislados, no tienden a conversar con los otros partidos políticos para ver si logran apoyo. Entonces, por eso les va mal. Ahora, lo que pasó en particular con RN y el presidente, uno diría, fue por las mismas razones, por el tema de seguridad, pero la opinión pública pensó completamente distinto. Decía, oye, esto es porque lo están apretando por por los distintos casos de corrupción, es una forma casi de vendetta. Es como, bueno, si nos golpean a nosotros como derecha, vamos a golpear de vuelta al gobierno, y se vio así. Cuando uno miraba los comentarios en redes, decía, oye, esto es una cortina de humo, esto es por el caso de Hermosilla, es porque es casi una venganza de Chadwick, y después más encima ocurre el tema de la renuncia del general Yáñez. Entonces, Claro. todos lo suman Mm. y terminan diciendo, no, es que este es un tema netamente por seguridad por una parte, y los otros dicen, no, la verdad es que esto parece un tema mediático, cortina de humo, queremos tapar algo. Y así lo Sí, vio la ahora opinión pública. Entonces el la resto de los opinión partidos no pública querían prestar ropa. sí, pero ahí o sea, perdón, el oficialismo también fue parte de su defensa, ¿cierto? Todos los parlamentarios oficialistas salieron a decir lo mismo, más o menos, ¿cierto? Que esto era una cortina de humo, la acusación constitucional en contra del presidente y contra de la ministra Toá, principalmente diría yo al presidente, para poder justamente dejar que esté en la agenda mediática el sueldazo de Marcela Cubillo, las implicancias que tiene la Universidad de San Sebastián con miembros del Poder Judicial y el caso Audio, el caso Hermosilla, que de nuevo sale acá a la, a la Nuestra historia palestra, ¿no es principal, cierto? nuestra historia principal, Nuestra la historia serie principal, principal de Chile. lo otro es como Sí. decoración, lo que va pasando. La Pero trama entonces, claro, alternativa. pero la opinión pública igual justamente lo asimiló así. ¿Y por qué pasa esto? Porque siempre el mérito de una acusación constitucional o no es algo subjetivo, ¿ya? Y es algo que se puede debatir. Y justo a pesar de que existen causales en nuestra Constitución, que son explícitas, ¿cierto? Que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Ya, evidentemente, los accidentes que pasan el 18 de septiembre pasan desde que se celebra el 18 de septiembre en nuestro país. Entonces, yo creo que eso, a comprometer gravemente la seguridad de la nación, yo creo que faltan, evidentemente, argumentos jurídicos. Ahora, es una herramienta política, pero también con contenido jurídico. Entonces, en esa subjetividad, perdón, es donde nos vamos moviendo para poder analizar justamente si tiene mérito o no una acusación constitucional. Y acá hay varios elementos pasando en el escenario político que nos hacen pensar justamente que esta acusación constitucional, más encima que no tiene piso, porque ni siquiera faltaron comensales, parece, en el almuerzo de Renovación Nacional, porque ni siquiera toda la bancada estaba enterada de una acción de esta envergadura. O sea, tratar de lo que decíamos delante, en al definitiva. Estado de Chile, a nuestro país, dejarlo sin presidente de la República, porque ese es el efecto que produce una acusación constitucional, ¿cierto? Hay que hacer elecciones presidenciales, o sea, es una cuestión es de última ratio y es una herramienta de control político. Entonces, a ver, el argumento de la seguridad es poco contundente. Inclusive la acusación constitucional del Partido Republicano en contra de la ministra Carolina Toá, el contenido es bien extraño. Está lo de estos delitos, ¿cierto? Y además aparece el tema del estallido social, que no le dicen estallido social, le dicen estallido delictual, disfrazado de protesta social, meten al presidente Sebastián Piñera, y es por eso que también Partido Republicano podría no tener piso tampoco en esta acusación constitucional, porque atacan al emblema de la derecha, que es Sebastián Piñera. Entonces, esto se está usando como marketing político, y ya sabemos que los países, cuando ocupan las acusaciones constitucionales como hitos políticos, son países que finalmente no son gobernables, que son poco serios, y finalmente lo que están provocando estos actores políticos es horadar la Constitución que tanto aman, además, usarla como un papel que aguanta todo. Yo creo que igual fallaron en el... Como yo no soy bueno para jugar ajedrez, pero fallaron en mirar En el tablero. los pasos que siguen. Porque Claro.
el RN debió haber hecho este análisis. Ya, voy a acusar constitucionalmente al presidente. ¿Qué va a opinar digamos, las personas de la calle? ¿Cómo no se les crujió por la cabeza pensar de que todo el mundo iba a pensar, es por el caso Cubillo, es por la Universidad San Sebastián, es por ¿Estarán Charlie? subestimando al pueblo soberano? ¿Cómo ¿Lo estarán subestimando? pensaron que iba a decir, ya era hora, por el tema de seguridad, que presentaran contra el presidente? Yo creo que pensaron en su cabeza, esto va a salir, va a quedar filete. Esto va a quedar filete. Y la verdad es que en ningún momento pensaron que era una retórica de venganza. Que era una retórica de venganza y así lo vio en general la opinión pública. ¿Ya? Así que ahí fallaron por una parte. Y ahí lo otro típico se me olvidó, así que no sé qué voy a decir. Es peligroso subestimar al pueblo. Po. Ya me acordé, mira, no, ya me acordé de lo que iba, a decir. ¿Ya? Siempre se me olvida. Que las consecuencias, como tú dices, tampoco, nuevamente, volvamos al tablero de ajedrez, tampoco pensaron en las consecuencias. Ya, logro destituir a un presidente. Logré destituir a un presidente por acusación constitucional. ¿Usted cree que el resto de las presidencias que van a seguir van a estar tranquilas con eso? Si en Chile se ha dado últimamente se ha dado esto de que izquierda, derecha, y se van turnando en el poder cómodamente, entre comillas, van a estar tranquilos sabiendo de que, ahora el siguiente también lo podrían sacar por acusación, porque una vez que utilizas esa herramienta, pasa un poco como en Perú. Es como, mira, podemos hacer esto de forma continua y permanente. Mira tú. Entonces, las mayorías circunstanciales al final son las que deciden y los argumentos no sirven de nada finalmente. Entonces, al final van a trivializar una herramienta. Y yo creo que este grupito pequeño de RN cometió ese error. Fueron cortoplacistas en su planificación. Fueron cortoplacistas, pensaron que iba a quedar filete y apareció, como bien dijeron, parecía que cuando llegó el presidente de RN dijeron, vino a ordenar el curso. Porque ahí apareció alguien que miró la película, miró la película a los 5 minutos de haber pasado, notó, esto no está saliendo muy bien, y tuvo que hacer retroceder todo. Es como, mire, parece que la planificación no salió muy bien aquí, ustedes no pensaron que las consecuencias de esto para la opinión pública, las consecuencias políticas, para las futuras elecciones, mal. Entonces, finalmente, estos manotazos de ahogado, lo único que están haciendo es hundiendo más a estos partidos que ya están involucrados en temas de corrupción, ¿ya? E incluso vimos una noticia que pasó muy piola, la estábamos conversando hace un rato, que desaforaron al diputado Ojeda. Diputado Ojeda, con cupo del Partido Republicano. ¿No? Con cupo del Partido Republicano. Y él fue desaforado por el caso convenios, ¿cierto? Caso fundaciones, caso convenios, claro. Y entonces, normalmente el caso convenios, cuando pasaba este tema de Hermosilla, decían, y el caso convenios para empatar, el caso convenio, el caso fundaciones, pero resulta que el caso convenio, el caso fundaciones, tiene gente también de derecha involucrada, entonces tampoco sirve para el empate. De hecho, el único desaforado por el caso convenio es un diputado de derecha, no de izquierda. Y está pasando súper piola por todos estos errores. Ojo, uno diría, está pasando piola con esta cortina de humo, pero es la cortina de humo más chanta que puede haber, porque en realidad pasó que se contaminaron. Pero desvió la atención. Todos los medios nacionales estaban enfocados en esta presunta acusación constitucional, y esas 18 horas en que la acusación estaba vigente, por así decirlo, porque le iban a presentar el lunes, ¿cierto? Se cae, pero finalmente los medios centraron toda la atención y las autoridades que estaban invitadas a distintos medios, evidentemente se tuvieron que referir a una presunta, ¿cierto?, acusación constitucional al presidente de la República. Y acá hay otro elemento que no hemos analizado, que claro, se puede ver como un desvío de atención, pero también recordemos que estamos en el marco de elecciones próximamente, marco eleccionario, hay elecciones el 26 y el 27 de octubre para elegir a gobernadores regionales, para elegir a alcaldes, consejeros y concejales, y justamente sabemos que en las encuestas de opinión pública la preocupación más sentida de los chilenos y chilenas en estos momentos es la seguridad. Entonces acá hay grupos que están tratando de capitalizar la preocupación por la seguridad, ¿cierto? Y vemos que el Partido Republicano la intenta capitalizar con esta acusación constitucional a la ministra Toá, y sale Renovación Nacional, ¿cierto?, para no quedarse atrás y también preocuparse de la seguridad con una acusación constitucional en contra del presidente, como si esto fuera a solucionar los problemas de seguridad. Yo creo que los agrava, evidentemente, hacen un país menos gobernable. Si un país no es gobernable, tampoco puede controlar la seguridad, pero bueno, ese es un poco, yo creo, el punto político
político que quisieron hacer, tratar de pelearse esta preocupación de la ciudadanía, una preocupación que es legítima y que finalmente la están instrumentalizando y utilizando una atribución exclusiva que tienen los diputados, están utilizando la Constitución justamente para hacer marketing político, para poder acarrear votos. Yo creo que es lamentable, ¿cierto? Que ocurran estas cosas, y es lamentable también. Yo pienso que, bueno, Sebastián Piñera aquí no está para opinar, pero yo pienso que, no sé, el expresidente Sebastián Piñera fue el que hizo democrática la derecha en nuestro país. Recordemos que la derecha es una férrea defensora, ¿cierto?, del golpe militar de 1973, con todo lo que ocurrió ahí, con todas las violaciones de los derechos humanos, y este presidente vuelve a la derecha como de centro derecha, ¿ya? Y con todo lo que estamos viendo ahora, vemos que cada vez la derecha está votando más con República, no todos, pero es un peligro también esta polarización que está teniendo un sector que es obviamente legítimo, como cualquier sector político en nuestro país, se está radicalizando aún más y se está pareciendo justamente más a Partido Republicano. O sea, imagínate que el Partido Republicano, que es de extrema derecha, hay gente que dice que no, pero yo sí lo digo, es de extrema derecha, hizo una acusación constitucional en contra de la ministra Tobá, y sale la derecha moderada, se supone, y lanza una acusación constitucional en contra del presidente, o al menos así lo quiso hacer. Ahora, los mismos actores políticos regularon, creo yo, tuvieron sentido común, este sentido del mérito que se da dentro de la subjetividad de la interpretación de la Carta Fundamental, y dijeron no, o sea, aquí no hay mérito. Mira, me voy a quedar con una frase que dijo, que quería poner en pantalla para que todos vean. Hoy día o ayer, creo que fue hoy día, sí. Manuel Osandón dijo que el piñerismo murió cuando Piñera murió. Así lo dijo. Ya. Y va un poco con lo que tú acabas de decir. Piñera fue el que yo soy muy crítico de Piñera, yo entiendo que tú también muy crítico de Piñera, pero hay una cosita chiquita que podríamos valorarle, una pequeña cosita, que es el hecho que tú dijiste, que democratizó la derecha y la invitó más que nada a valorar la democracia y rechazar, aunque sea un poco dudoso de credibilidad, decir, no, yo la dictadura también la rechazo, siempre la rechacé. No es que siempre he cambiado de opinión el caballero. Entonces, claro. No, si yo siempre fui detractor y todo el tema, ya. Pero al menos llevó a eso. De hecho, fue el primero en decir que habían cómplices civiles en la dictadura. Ya, así que ahí pongámosle una fichita ahí al caballero, ¿ya? Pero Manuel Osandón dijo, el piñerismo murió cuando Piñera falleció. Y tiene pleno sentido con lo que tú acabas de explicar, ¿ya? O sea, ahora la derecha corren todos en círculo, de forma desordenada, no en círculo, sino que están para allá y para acá. Algunos se aferran a la memoria de Piñera, otros se aferran a la extrema derecha, otros están muy contaminados con el caso Chadwick, Hermosilla, Universidad San Sebastián, Cubillos, están muy contaminados. Y en este momento hay otro grupo que lo que intenta es alejarse de todo eso. Y por ejemplo, yo veo que ese grupo estaría Manuel Osandón, que de todas formas no le cuesta, porque él siempre ha sido de una ala más alternativa. Él siempre es detractor, y tampoco convengamos que no era amigo de Piñera, siempre no, acuérdate de lo que le dijo Osandón en un debate presidencial, está ahí preso con Lindo. Si hay alguien a quien no le salpica todas estas polémicas de corrupción, es a él, porque él siempre se mantuvo lejos de ese piñerismo, ¿ya? De ahí hay otros que están intentando hacer parecer que no están relacionados. Entonces, por ejemplo, hay un esfuerzo electoral por parte de Matei para, no, sí, alejado acá, defiendo a Cubillos, pero el otro día, a las horas después, digo, la verdad es que no, Cubillos mal. Ahora, Evópoli, que podríamos decir los nuevos, entre comillas, ya tienen su tiempo, pero también se están lavando la mano, están diciendo, entiendo que Evópoli le habría quitado el piso a Cubillos, diciendo, mira, la verdad es que no nos convenció lo que... estoy buscando la noticia, dijeron que no iban a apoyar a Cubillos y que iban a dejar en libertad de acción. Iban a dejar en libertad de acción. Alcaldesa de Las Condes, claro. Claro. Entonces, y ahora RN se está preguntando también, porque están en modo contención de daños, pero en modo contención de daños en una pandemia.
Porque la verdad es que están todos muy contaminados, ya sea por cercanía, por sacarse la fotito antiguamente, estar apoyando candidaturas antiguas, están muy contaminados, están en una contención de daños que pocos van a lograr, como por ejemplo en este caso Manuel Osandón, que él venía lejito de hace mucho rato, ¿ya? Entonces me adhiero a las palabras de Osandón, de piñerismo queda poco, y uno pensaba que ese iba a ser el gran movimiento de la derecha, una vez que fue el funeral de Estado de Piñera, y ensalzaron su imagen. Yo dije, aquí se van a aferrar, tienen una nueva figura democrática. Ya no tienen que, entre comillas, adorar a Pinochet, sino que pueden adorar a Piñera democrático. Pero todo eso se está cayendo. Todo eso se está cayendo a pedazos. ¿Ya? Y hoy en día, volviendo al tema central, tenemos una disputa electoral que va a estar centrada en 2 puntos. Por un lado, vamos a tener una derecha pegándole con todo al gobierno por el tema de la seguridad, y hay que decirlo, hay tema. Y por otra parte vamos a tener a un gobierno que se va a centrar todo el rato en la corrupción, digamos, enraizada en la derecha política. Van a estar todo el rato ahí. Y de eso se va a tratar las elecciones. Y la verdad es bastante desagradable. Es bastante desagradable, porque en definitiva están diciendo, escoge al menos malo, una vez más. Escoge al menos malo, escoge al que no ha sabido lidiar con la seguridad, o escoge al que tiene corrupción en sus filas. Bastante desagradable el problema. Una vez más vamos a tener una pelea de mancos, como yo diría. Sí, es que, bueno, todas las elecciones generalmente son así, la política en general se basa en este tipo de etiquetas, ¿cierto? Donde se empiezan a crear, ¿cierto?, nubes de ideas y etiquetas para poder atacar a los distintos sectores, ¿ya? Y eso se transforma como en una rutina, ¿cierto?, diaria, donde cualquier conversación, ¿cierto?, cualquier discusión legislativa se entorna va en este mismo ping-pong, ¿cierto?, en este mismo debate que señalas tú. Y hablando de desmarcarse, bueno, ahí hay un quiebre en la derecha, evidentemente, que también después de la muerte de Sebastián Piñera, obviamente, yo creo que hay más fricción. Yo creo que Piñera, al igual que la figura Bachelet, o fue, ¿cierto? Porque Bachelet sigue vigente, ese pegamento, ¿cierto?, que une las distintas visiones, a veces disímiles, que tienen los sectores políticos. La UDI también se alejó de Marcela Cubillos. Recordemos que hace unos 5 días atrás, cuando se destapa esto, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó que el salario que recibía la ex militante, y le dice así, ex militante, era muy alto, ¿ya? Y evitó confirmar si seguirán apoyando a la ex ministra en las elecciones municipales por Las Condes. Entonces vemos que no solo Evópolis, sino que todo, ¿verdad?, del mismo sector, inclusive ideológico, ¿ya?, porque quizás no es de militancia, Cubillo no está militando en la UDI ni en Evópolis, pero todo este sector ideológicamente parecido, ¿cierto?, que prestaban apoyo a esta figura de Cubillo, que inclusive la ensalzaban como posible candidata presidencial. Sí. Ahora todos se desmarcan. Eso es muy feo también. Pero ¿sabes qué va a pasar? Está pasando eso. Fíjense que en cada partido de derecha, al menos hay dos facciones. Ahí está la facción de tenemos que defender esto porque nos vamos a caer con todos ellos. Y está la otra facción que es como, yo no tengo nada que ver, a mí nunca me pasaron plata. Yo no sabía que esto estaba pasando. ¿Por qué tengo que contaminarme con ellos? Entonces, tenemos una facción que es como, no, vamos a defender a Cubillo, vamos a defender a Chau, y la otra facción es como, no, libertad de acción, yo creo que aquí deberíamos, yo no estoy con ustedes. Entonces, en cada partido involucrado se da esta división. Sí. Y es por eso, por ejemplo, ahora tengo ahí en pantalla que dice, presidente de Renovación Nacional desacredita la dirigencia distrital y descarta libertad de acción por Vitacura, porque otros sí estaban diciendo hay libertad de acción por Vitacura, voten por quien quieran, porque la verdad es que no nos gusta tampoco contaminarnos con la candidata, qué sé yo. Entonces, por Las Condes, no por Vitacura. Claro. No, y es que el titular dice por Vitacura y después se refiere a Las Condes. En una de esas un error ahí de la redacción, ¿cierto? Dice, claro. Mira, Rodrigo Galilea ratificó el apoyo de Renovación Nacional a Marcela Cubillos en Las Condes.
pero arriba dice que le van a otorgar libertad de acción por Vitacura. Vamos a avisar a EMOL de que quizás tienen cambiado el titular, ¿cierto? Extraño. Pero se entiende la idea, ¿cierto? Están chocando entre ellos. Están chocando entre ellos y no saben cómo actuar en esta situación. Mira, te propongo un ejercicio final para este tema. Ya sabemos que la acusación constitucional contra Boric, digamos, hay que decirlo, no iba a resultar, ni por si acaso, ya una ridícula. Pero pensemos en la de Toa. La de Toa podría ser más interesante. Te invito a dar tu predicción. Yo soy muy malo para las predicciones. Siempre que intento adivinar, no adivino en nada. Así que da la tuya primero y después vemos si es que la mía va a coincidir o no. ¿Qué tú crees que va a pasar en los siguientes días con esta acusación? Yo creo que no van a estar los votos básicamente y que se puede caer inclusive en la cuestión previa si es que se presenta, ¿cierto? Eso es una garantía que tiene la defensa cuando existen este tipo de acusaciones constitucionales, ¿cierto? Está establecido así en la ley. Yo creo que se podría caer ahí, el Partido Republicano le va a sacar el jugo, ahora las comisiones... se tiene que formar que ya se formó, ¿cierto? Eso no lo he visto, una comisión revisora, ¿cierto? Justamente para saber de antemano si tiene mérito o no, ¿ya? Y se va con informe positivo o negativo a la sala. La comisión revisora se conforma con literal en la lotería. Está el secretario general de la Cámara con una tómbola, así como de lotería, y va sacando, ¿cierto?, a los miembros que van a componer esta comisión, y finalmente ahí es donde se analiza, se invitan a constitucionalistas, ¿cierto?, a distintos académicos, personas relevantes que analizan el mérito o no de esta acusación constitucional. Ahora, ese informe de esta comisión revisora va a la sala. No es vinculante, pero evidentemente tiene también un peso político, es decir, obviamente se va con informe negativo y la sala influye en la sala y en la Cámara. Y va movilizando votos de los más tibios, ¿cierto? De los que no tienen justamente una definición clara. Pero claro, y después se presenta, si es que se presenta la acusación previa, que puede presentarse o no, porque eso ya es decisión. Yo creo que sí, la ministra ya tiene un abogado defensor con vasta experiencia en derecho público, ¿cierto? Así que yo creo que no están los votos, principalmente por el contenido de la acusación. Ya el otro día leí una cuña del diputado Lavé, que decía, no, pues si no importa lo que diga la acusación, si acá lo que importa es sacar un poquito a la ministra, o sea, lo que importa es a quién va dirigida la acusación, ¿cierto? Pero yo dudo que todos los diputados piensen así. Evidentemente, como dije, esta es una herramienta de control político, pero también que tiene contenido jurídico, ¿ya? Porque evidentemente tiene que adaptarse a las causales que tiene la Constitución, y también el contenido jurídico es relevante a la hora de votar. Yo creo que hay políticos todavía que hacen bien el trabajo y que evidentemente analizan en su mérito lo que tienen que votar. Y ese mérito se da evidentemente en el cuerpo de esta acusación, en todos los capítulos que contiene, y ahí es donde el contenido es controversial, porque como dije hace unos minutos atrás, se refieren a Sebastián Piñera, una persona que no está aquí para defenderse, que no tiene ninguna responsabilidad política en estos momentos, se está buscando responsabilidad política de otra persona, ¿cierto? De otra ministra, de otro gobierno, pero esto es parte de lo que hace Republicano, ¿cierto? De configurar una retórica que un poco manipula la realidad, no un poco, bastante, manipula la realidad que ha pasado en el país, ¿cierto? Porque se refiere al estallido social, cosa que no tiene nada que ver con la responsabilidad política de una ministra que no estaba ejerciendo en ese periodo. Entonces hay una cosa muy enredada, y yo creo que en ese sentido los votos más tibios, ¿cierto?, menos fanáticos, que no se movilizan por estas mayorías circunstanciales, podrían rechazar esta acusación, ¿ya? Y la ministra también podría salir fortalecida, porque es una instancia también en donde, si la están acusando por seguridad, podría decir las cifras, ¿cierto?, que quizás son buenas para el gobierno, porque creo que hay algunas cifras azules que no son para celebrar, claramente en el marco de una crisis de seguridad que se viene arrastrando de otros gobiernos, con olas migratorias que son muy difíciles de controlar, que están en todo el continente y en todo el mundo, producto del cambio climático, producto de muchas cosas. Entonces,
Entonces, como iba diciendo, o sea, puede salir fortalecida como la última vez cuando la interpelaron, ya que salió fortalecida su imagen. Ahora, si es acusada la ministra, grave, tendría que salir, ¿cierto? Inhabilitada por 5 años, y recordemos que también la ministra Toá es una posible candidata presidencial. Ya, yo creo que va a ser Orrego el candidato, pero lo hemos hablado aquí también en Te adhieres a Cívico, la línea de y Orrego que planteó el programa anterior. fíjate que ha aparecido en las encuestas ahora. Ya, ahora apareció, sí, apareció esta semana. De a poquito está apareciendo. Entonces, viste que algo está, la máquina del poder está haciendo algo ahí para que aparezca. No estamos diciendo que nos guste Orrego, estamos diciendo que tipo, a este caballo, lo estamos viendo correr desde atrás hace rato, ya hace varios programas. Esto es análisis. Aquí no. Aquí este programa, Cívica Bob, nuestro podcast, dice, mira, no nos abanderamos con nadie. Pues nos vamos yo soy malo haciendo predicciones. Ahora viene mi predicción. Yo soy malo haciendo predicciones. Ya, a ver. Yo soy general después de la guerra. La verdad, porque intentando adivinar no pasa. Ya. Yo creo, sinceramente, que va a haber. Mira, la comisión revisora de esta acusación va a darle el visto bueno, no completamente bueno, va a estar visto bueno, porque igual depende de la tómbola, pueden salir mucho de izquierda, mucho de derecha, pero yo creo que entre eso va a salir término medio, va a salir mixto, y la discusión va a ser en la Cámara de Diputados y Diputadas. Te voy a interrumpir. Mayoría oficialista definen a integrantes de comisión que revisará acusación constitucional contra breaking Toá. news. Entonces, si esto pasó ayer, es que yo estaba desinformada. Retrocede entonces ya, salió mayoría oficialista, va a salir tibio para abajo. No, ya no le he hecho cacha, no puede ni siquiera predecir esto que ya pasó. Qué horrible, si yo, en serio, soy muy malo. Yo soy de los que ve las películas y dice, va a pasar esto, y pasa exactamente lo contrario. A ese nivel. Mira, ¿quiénes serán los miembros? Boris Barrera. Antes de continuar con mi predicción, probablemente Dímelo, ¿quiénes son? Los miembros del grupo de la comisión revisora que analiza la acusación constitucional en contra de la ministra Carolina Toá, presentada por el Partido Republicano, son Boris Barrera, que es del Partido Comunista, ¿cierto? Oficialista. Ana María Gasmuri, Acción Humanista, también con color político de ese lado. Jaime Araya, PPD Independiente. Marta González, Independiente PPD también. Y Guillermo Ramírez, que es de la UDI. Entonces, la mayoría son... entonces, a partir de este informe, podemos decir que el informe va a salir negativo. El informe va a salir negativo y se va a ir a discutir a la Cámara de Diputados. Ya. Yo creo que va a pasar algo como esto. Va a pasar algo como esto. Ya, toda la izquierda, obviamente, apoyando a Toá. Entonces veamos los partidos de derecha, y yo creo que los partidos de derecha se van a nuevamente fraccionar, porque algunos van a pensar en su mente, nos estamos pegando un pastelazo como el que acabamos de pegarnos en la semana, esto es el mismo que pasó con el presidente Boric, el mismo. Entonces se van a descolgar, y ese es el tema, que bastan muy poquitos que se descuelguen para que la acusación no prospere. Aquí necesitas tener hartos votos, y solo necesitas que un par se baje. Entonces es probable que los mismos que dijeron que era poco serio esta situación, en el caso de Boric, ¿cierto? La acusación de Boric, se echaron para atrás, van a decir, no puedo tener una opinión distinta en este caso, también me voy a echar para atrás. Otros van a tener miedo a pegarse un pastelazo similar. Entonces, lo más probable es que, según mi predicción, que ya saben que es un peligro hacerme caso, yo creo que mi predicción es que no va a existir la acusación por parte de la Cámara, porque le van a faltar votos de gente de derecha que no quiere participar en esta situación, que van a calificar como de poco seria. Sobre todo porque además no les gusta prestarle ropa a los republicanos. Porque dentro de la derecha hay unos que coquetean con el republicano y otro que es como, yo no me quiero acercar a esos tipos raros. Es así lo que pasa. Entonces yo creo que por ahí va mi predicción. Sí, yo más o menos lo mismo. Bueno, coincidimos en que se va a caer. ¿Ya? Uno por el texto, yo hice el análisis, ¿cierto?, del texto, además que se necesitan hartos parlamentarios, ¿cierto?, para darle el visto, el 78, ¿sí? Entonces son bastantes votos a favor. Ahora, otra cosa que no mencionamos es también un poco, que a mí me pareció bastante irresponsable la diputada Jimena Sandón cuando anuncia esta acusación constitucional. Habla de que el presidente anda dando vueltas por el mundo, ¿ya? Como diciendo,
no está haciendo la Esa pega retórica, nacional. esa retórica es Es una muy retórica bastante infantil. irresponsable, No, es que no bastante puedes decir que está irresponsable. dando vueltas por el mundo cuando anunció a todas luces, como muchos presidentes, que iban a Mm. un cambio de mando. Todos los presidentes van a cambio de mando. Sí, a De hecho, México. Sí, es acusábamos verdad. a Milei en Argentina, ¿cierto?, de que andaba paseándose porque iba a eventos privados. Iba a eventos Iba a eventos privados privados con fondos y con públicos, y recursos eso era muy públicos. Sí. criticable. Pero en este caso vas a eventos públicos Y a a los que hoteles todos los lujosos, presidentes parece, van. algo así. No, o sea, ahí Mm. se... Claro, y ojo, conduce las relaciones internacionales, y un país sin relaciones internacionales, o sea, eso no y es una hay causal visto un de... nombre, hay visto un nombre, Jimena Sandón, se pegó el tropezón de la vida con esta movida de la Sí. semana. El tropezón, es decir, hipotecó su capital Y político sí, interno y en RN mostró, como su imagen. sí, claro, y finalmente mostró la debilidad, o sea, nadie le respaldó, entonces debe ser un golpe duro ahí para la diputada, pero bueno, sus declaraciones también dejaron mucho que desear, y de haber salido fortalecida por lo de Cubillos, ¿ah? A pesar de que ella fue la que dijo lo del sueldo reguleque en su momento, de inmediato acusó una mala práctica que pasa en el sector, que justamente que los que andan dando vueltas son contratados por la Universidad de San Sebastián. Claro, y después de todo eso parece que agarró mucho vuelo y dijo, bueno, aquí quizás todos me van a Esta apoyar es la con mía, aquí tengo que aprovechar, son esta mis es la 15 mía. minutos de fama. Claro, tenemos que Quiso, dejar a Chile sin quiso abortar, presidente. quiso abortar y arruinó. Te cambio de tema, voy a Ya, cambiar de vamos a tema otra. para finalizar. Ya, ya, Hoy día salió la encuesta CEP y me llamó la ya. atención este número. Dice, a días del 5º aniversario, 50% considera que el estallido social fue malo o muy malo para Chile. Y ahí otra consulta. Ya. Entonces dice que el estallido social es mal recordado. Y yo aquí quiero pegarme un speech y una explicación. ¿Ya? Uh-huh. De ahí tú darás tu comentario final y con eso damos cierre. No te voy a rebatir tu opinión en nada. Pero mira, aquí va lo mío. La verdad, considero que el estallido social no es algo para celebrar, porque me pareció ser una consecuencia desagradable a hechos desagradables anteriores. ¿En qué sentido? Que veníamos de un gobierno de Piñera que era arrogante y muy burbuja, ¿ya? En que teníamos ministros de Estado haciendo afirmaciones, ¿cierto? Mediatizando algunas medidas que no se condecían con la realidad de los chilenos, diciendo básicamente, levántese más temprano, usted no trabaja mucho quizás, ¿cierto? Habían abusos respecto al transporte, ¿cierto? Abusos de carácter financiero. Entonces hubo un agotamiento por parte de la población que se reflejó en el estallido social. Si se fijan bien, hay una mala retórica por parte de ambos lados, por tanto por la izquierda y por la derecha, de cómo entender el estallido social. Algunos dicen hay que celebrar el estallido social y otros dicen no hay que celebrarlo. Por mi parte yo digo, ojo, el estallido social ni lo uno ni lo otro, por decirlo así. Porque el estallido social es una consecuencia de hechos desagradables. No podemos celebrar el estallido social como algo bueno si fue consecuencia de una seguidilla de actos perjudiciales para la población, ¿ya? De hecho, no hubiese existido estallido social si es que no hubiésemos estado en situaciones tan perjudiciales como las que se estaban consolidando durante el gobierno de Piñera, ¿ya? Entonces, a mi parecer, cambiamos la retórica, mi retórica personal, que al parecer no es la mayoritaria, es que el estallido social se conmemora como un momento de oportunidad que no se realizó, ¿ya? Se conmemora el estallido social, que tras el agotamiento de la población significó enojo, significó movilización, y que pudo terminar de una excelente forma con efectivos cambios sociales, lo que no pasó, lo que se destruyó. Digamos, las fuerzas políticas lo que hicieron fue disuadir esta situación. Entonces, por eso digo, la verdad es que no puedo celebrar el estallido social, tampoco lo puedo rechazar, porque es una consecuencia de hechos perjudiciales para la población. Pudimos celebrar efectivamente si es que el estallido social terminaba en actos que iban a ser favorables para la población. Y no fue así. Pudimos haber celebrado. Hoy en día conmemoramos un momento de la historia que fue un momento de tensión sin mayores resultados. Y lo único que hicieron fue aplazarlo.
Yo soy de los que piensa que esto se aplazó y que en algún momento va a ocurrir otro agotamiento. Y ahí vamos a tener que preguntarnos, bueno, ¿y este estallido es consecuencia de estas mismas situaciones? Sí. ¿Vamos a poder celebrar ahora unas consecuencias favorables? No lo sé. Va a depender. Si es que nuevamente aparecen estas fuerzas políticas que lo que buscan es apagar la intensidad de la gente a la hora de exigir sus derechos, ¿ya? Y recordemos muy bien que todas las personas que estaban en contra, y aquí viene mi opinión personal y muy golpeada en ese sentido, todas las personas que se oponían a los cambios posteriores al estallido social, incluyendo la Convención Constitucional, son personas que de una u otra forma están involucradas en casos de corrupción y están incluso siendo contratadas por específica universidad que al parecer les pagaba incluso por oponerse por hacer campaña del rechazo. Entonces, no se dejen engañar, no se dejen engañar. El estallido social no podemos tener una consideración de celebración o no celebración. Es un hecho que pudo terminar bien y no terminó bien. ¿Por qué? Porque, como dice el meme, hemos sido engañados. Es eso. Sí, yo creo que igual, a ver, lo que pasó con el estallido social, muchos sectores políticos igual intentaron, a ver, adueñarse de la protesta social. Yo creo que eso le hizo mucho daño al proceso y permitió, ¿cierto?, que sectores políticos de extrema derecha siguieran una retórica de que aquí hubo una puesta en escena solamente en contra de un gobierno, que fue el gobierno de Sebastián Piñera, ¿cierto? Que una retórica de que el estallido social fue algo manipulado, concertado, ¿cierto? El mismo Sebastián Piñera habló de golpe, ¿cierto? Pero lo habla refiriéndose a la oposición, no a las personas que salieron a la calle, que son personas de carne y hueso, de todos los sectores políticos, porque ahora no se hagan que no salieron a la calle a protestar. Yo tengo amigos de derecha que andaban protestando, y muy de derecha. Y gente conocida que estaba en las calles principalmente para justamente desahogar, ¿cierto?, este malestar social que justamente se venía dando hace mucho tiempo y principalmente en contra también de la clase política. Entonces, esa capitalización de la protesta también le hizo muy mal a este proceso social que nos debe dejar también mucha enseñanza. Pero al parecer, ¿cierto?, a distintos sectores políticos esa enseñanza o ese aprendizaje no es tal, ¿ya? Sino que es casi que aquí un borrón y cuenta nueva, aquí no ha pasado nada. Procesos constitucionales fallidos que provocaron también mucho agotamiento en la ciudadanía. Yo concuerdo contigo que es un hecho conmemorativo, pero también concuerdo con este 50% que considera que el estallido fue malo. Y acá la interpretación de la pregunta, yo no estoy leyendo la pregunta, pero ¿por qué malo? A ver, se puede considerar malo por muchas cosas, ¿no? Malo porque fue un hecho que, a pesar de que la protesta social es legítima, ¿cierto?, hubo protesta pacífica, también hubo mucha violencia, violencia hacia la ciudadanía y también, en verdad, ciudadanos que aprovechan momentos de poca gobernabilidad, ¿cierto?, para poder hacer desorden social, ¿cierto? Recordemos las barras bravas, ¿cierto?, que estaban en la protesta social, el retail saqueado. Hay muchos países que ocurre lo mismo. En Francia son así también para protestar, ¿verdad? Hay personas que aprovechan la protesta social y que utilizan también la violencia como herramienta política. Hay distintos pensamientos, aquí cada uno tendrá el suyo. Pero esos momentos, ¿verdad?, uno recuerda mucho más o es mucho más impactante los hechos violentos que la protesta pacífica. Entonces, cuando hay hechos violentos con protesta pacífica, nos queda justamente en la retina un proceso que fue justamente que arrasó un poquito con las calles, ¿verdad?, con la infraestructura, y después cuando no hubo cambios sociales que eran los que se esperaban, todo quedó peor, po. O sea, que haya valido la pena el estallido social, no. Entonces, uno podría haber ido a protestar, recordar quizás con buenos momentos en familia, ¿cierto? Pero finalmente, si el cambio social que uno esperaba
no se dio, evidentemente es malo para Chile, porque finalmente, o sea, protestamos, pero esa protesta no es escuchada. Entonces, yo también concuerdo con que ese 50%, con ese 50% que cree que el estallido social fue malo para Chile, porque finalmente hubo todo un desgaste, ¿cierto?, de las personas al ir a protestar, al ir a reclamar en los procesos constituyentes, un desgaste, ¿verdad?, en las elecciones, en procesos donde estuvo entre medio una pandemia, ¿cierto? No fueron procesos fáciles y finalmente el cambio social no ocurrió. Seguimos, ¿verdad?, con las mismas pensiones. Hubo cosas que han cambiado quizás, pero no de forma radical como uno esperaría en la masividad que hubo en octubre del 2019. Yo creo que tenemos opiniones distintas y vamos a pelear brígido. ¿Sí? Terrible brígido. Terrible brígido. Ya, con nuestras reflexiones distintas, como pueden ver, vamos a dar por finalizado este capítulo. Muchas gracias, Coti. Y recuerden, nos está yendo muy bien en YouTube, nos está yendo muy bien en Spotify, hay harto material, ¿cierto? Y que lo disfruten, lo pueden escuchar, lo pueden acelerar para escuchar rápido ahí mientras lavan la loza, hacen aseo. Yo siempre digo, porque yo escucho podcasts así, entonces siempre doy como ese ejemplo. Y la idea es que este tipo de podcasts puedan hacer exactamente eso. ¿Ya? Así que puedan, digamos, disfrutarlo en esos momentos en que están haciendo otras cosas. Para eso estamos haciéndolo, ¿vale? Comenten si están en desacuerdo con los análisis, sí, que también sirve. Bien. Normalmente Sí. siempre me comenta gente de ultraderecha en los videos, es horrible. y me comentan cosas que explico en el video y dicen, pero si ¿Alguna opinión constructiva? Por favor, tengo lleno de bots y Anon comentándome insultos o diciendo esto no es así. Y yo, pero si lo expliqué en el video, ¿por qué me estás diciendo eso? No entiendo, pero bueno, el mundo de la internet es especial. Quizás solo hay un sujeto molestándome mucho con 100 cuentas distintas. No lo descartemos. Ya, Coti, ahora sí, que esté muy bien. Que esté muy bien. Chao.